Hola a todos. Mi nombre es Betty y me gustaría compartir una historia personal con ustedes. Mi suegra Madison no siempre fue la persona superficial y egocéntrica que parece ser hoy en día. Según mi esposo Edward, su transformación, en particular, ocurrió más tarde en la vida. Edward creció en circunstancias humildes, y su mundo cambió drásticamente cuando perdió a su padre a la edad de 5 años, lo que dejó a Madison como la única proveedora. A pesar de los desafíos, ella supo salir adelante, asegurándose de que tuvieran una vida estable, aunque modesta. Esta resiliencia hace que su comportamiento actual sea aún más impactante. Gracias a su determinación y brillantez, Edward consiguió una beca completa para la escuela de medicina y, eventualmente, se convirtió en un médico respetado. A pesar de su éxito profesional, sigue siendo una persona centrada, una cualidad que admiro profundamente. Sin embargo, el estilo de vida de Madison cambió drásticamente después de que la carrera de Edward despegara. Ella abrazó el lujo, algo completamente diferente de la vida humilde que una vez compartieron. Para darles un poco de contexto sobre mí, no estoy trabajando actualmente, aunque más adelante explicaré por qué. Sin embargo, esto no significa que esté financieramente inestable ni que dependa de otros. Desafortunadamente, mi primer encuentro con Madison no fue nada fácil, debido a su duro juicio sobre mi apariencia y comportamiento. Cuando nos conocimos, su reacción fue todo menos acogedora. Edward, ¿es esta la chica de la que tanto hablabas?, cuestionó, analizándome con la mirada. Se ve tan común y corriente. ¿Por qué ella? ¿Acaso trabaja en algo? En ese momento, Madison me etiquetó injustamente como una posible buscadora de oro, asumiendo que tenía motivos ocultos para estar con Edward. Sus comentarios me dolieron profundamente, creando una dinámica tensa desde el principio. A pesar de los esfuerzos de Edward por defenderme, el encuentro escaló rápidamente en una discusión acalorada. Finalmente, nos fuimos y, durante el camino de regreso, Edward se disculpó por el comportamiento de su madre. Admitió que ella había cruzado los límites y trató de tranquilizarme. Ella ha cambiado, explicó. No es la misma persona de antes. Por favor, no tome sus palabras demasiado en serio. Aunque sus palabras fueron reconfortantes, la idea de mantener una relación con Madison me parecía abrumadora. Sin embargo, siendo la única madre de Edward, supe que cortar lazos completamente no era una solución práctica. No te estoy pidiendo que seas amiga de ella, me dijo Edward con suavidad, pero, ¿podrías tratar de ser civilizada? A regañadientes acepté ser respetuosa, aunque dudaba que Madison me devolviera el favor. No te preocupes, Betty, me aseguró. Si ella se pasa de la raya otra vez, evaluaremos cómo manejarlo. Amo a mi mamá, pero también te amo a ti y no permitiré que te maltrate. A pesar del apoyo de Edward, seguía sintiéndome incómoda con mi relación con Madison. 4 años después, Edward y yo nos casamos en una ceremonia sencilla en el juzgado, principalmente debido a limitaciones económicas. Edward seguía apoyando a Madison, enviándole una porción significativa de su ingreso cada mes para emergencias, práctica que continuó después de nuestro matrimonio, poniendo presión en nuestras propias finanzas. Nunca interferí con la decisión de Edward de apoyar a su madre, creyendo que era su derecho y responsabilidad. Sin embargo, el comportamiento de Madison se volvió cada vez más problemático. A menudo hablaba mal de mí con sus amigos, difundiendo rumores que me pintaban como una interesada. Al principio traté de ignorar la calumnia, pero comenzó a dañar mi reputación. A pesar de los esfuerzos de Edward por mediar, Madison seguía siendo fría y desconfiada. Estaba convencida de que no era una pareja adecuada para su hijo y me trataba con desdén y sospecha. La tensión constante me hacía cuestionar por cuánto tiempo podríamos sostener esta frágil dinámica familiar. Entonces, un día, Edward compartió una noticia inesperada. Madison quería invitarme a una pequeña reunión que estaba organizando. Dado su claro desdén hacia mí, era escéptica ante su cambio de actitud. Sin embargo, Edward me tranquilizó. Quiere hacer las paces, dijo con confianza. Está intentando cambiar. Aunque albergaba dudas sobre las intenciones de Madison, decidí darle el beneficio de la duda. Edward tenía la esperanza de que esto podría ser un paso hacia la reparación de nuestra relación deteriorada, y yo quería abordar la situación con una mente abierta. A medida que se acercaba la fecha de la fiesta, esperaba más detalles de parte de Madison con una mezcla de entusiasmo y aprensión. Al día siguiente, Madison me envió un mensaje, asumiendo que confirmaba la invitación. Lo abrí con cautela y optimismo. Su mensaje comenzaba con una mención casual del lugar, un famoso hotel de 5 estrellas que era el centro de conversación en la ciudad. Describía el evento glamoroso que estaba organizando para 21 invitados, detallando con orgullo lo fabuloso que sería. Sintiendo incertidumbre, le pregunté si aún estaba invitada.
basándome en lo que Edward me había dicho. La respuesta de Madison me dejó atónita. Con aire de arrogancia, me aclaró que no estaba invitada. Enfatizó la exclusividad del evento, la prestigiosidad de sus invitados y la supuesta riqueza de su familia, dejando claro que no formaba parte de sus planes. Me sentí humillada y confundida. Edward estaba tan seguro de que ella me estaba extendiendo una rama de olivo, y sin embargo, aquí estaba yo, excluida y menospreciada. Aunque me dolió, sabía que debía mantener la calma. Respondí tranquilamente a Madison, explicándole el malentendido, pero su respuesta fue condescendiente. Sugería que yo no podía comprender las complejidades de organizar un evento de tan alto nivel. Frente a su desdén, decidí preservar mi dignidad, reconociendo su mensaje sin entrar en más detalles. Después de la respuesta despectiva de Madison, dejé claro que no me interesaba asistir a un evento donde no era bienvenida. En lugar de suavizar su tono, Madison insistió en resaltar su supuesto estatus y la exclusividad de su evento, aunque sentí una fuerte necesidad de responder con ira. Decidí no hacerlo. En lugar de eso, opté por no compartir el intercambio molesto con Edward y esperé a que pasara el día de la fiesta. El día del evento, Madison, aparentemente ajena al impacto emocional que sus palabras habían causado, me envió una foto de ella y sus amigas vestidas con trajes de diseñador lujosos. Luego, publicó actualizaciones presumiendo en las redes sociales sobre la elegancia de su noche. Lo ignoré todo, concentrándome en mi trabajo y esperando pacientemente a ver cómo se desarrollaban las cosas. Aproximadamente 2 horas después, recibí una llamada inesperada de mi padre, lo que dio un giro sorprendente a la historia. Aquí hay algo que no había compartido ampliamente. Mi padre es dueño del mismo hotel en el que Madison estaba organizando su fiesta. Un dato que ella desconocía. Hace 4 años, heredé una suma considerable de mi abuelo, que invertí en el negocio de mi padre. Como resultado, ahora recibo una parte de las ganancias del hotel y otras empresas familiares. A pesar de mi situación financiera cómoda, siempre he preferido mantener un perfil bajo, razón por la cual Madison no sabía de mi conexión con el lugar. La llamada de mi padre reveló una capa adicional de ironía. Madison y sus amigas, ajenas a los altos costos asociados con un lugar tan lujoso, habían acumulado una factura de 4,000 pesos después de disfrutar de su noche extravagante. Solicitaron un descuento del 60%, alegando que les faltaba dinero. Mi padre, al tanto de la situación y habiendo escuchado quejas del personal sobre el comportamiento grosero y exigente de su grupo, me pidió consejos sobre cómo manejarlo. Mientras mi padre describía el escenario, no pude evitar reflexionar sobre la ironía. Madison, quien había usado la fiesta para alardear de su supuesta superioridad, no podía permitirse el evento que tan orgullosamente había organizado. Compartí mis frustraciones con mi padre, recordándole cómo Madison me había menospreciado mientras, sin saberlo, organizaba su evento en la propiedad de nuestra familia. La situación parecía una forma poética e inesperada de retribución por su comportamiento anterior. Mientras mi padre y yo discutíamos la ostentosa exhibición de Madison y las cargas que ella y sus invitados habían impuesto al personal, él comprendió perfectamente la ironía del momento. Juntos decidimos cómo abordar el asunto de una manera que respetara las políticas del hotel y, al mismo tiempo, fuera una lección silenciosa pero significativa para Madison. Medio en broma, le sugerí a mi padre que Madison y su grupo podrían enmendarse lavando platos y limpiando los pisos del restaurante, considerando el comportamiento irrespetuoso que tuvieron hacia el personal. Aunque la idea tenía un toque de justicia poética, también representaba una oportunidad para enseñarles humildad y respeto. Mi padre, divertido por la sugerencia, añadió juguetonamente que, si Madison escalaba la situación, siempre podían involucrar a las autoridades. Aunque esperábamos que no llegara a eso, se rió de mi sugerencia, dándole su respaldo entusiasta e incluso bromeó sobre documentar el momento con fotos. Lo que comenzó como un comentario en tono de broma pronto se convirtió en realidad. Aproximadamente 1 hora después, mi padre me envió fotos de Madison y sus amigas, visiblemente avergonzadas, lavando platos y limpiando los pisos del restaurante. Cuando Madison se dio cuenta de que mi padre era el dueño del hotel, su actitud cambió inicialmente a una de alivio, asumiendo que su conexión con él la salvaría de la situación. Sin embargo, para su sorpresa, mi padre insistió en que ella y sus invitados asumieran la responsabilidad de sus acciones. Madison, temporalmente atónita, protestó, pero mi padre le recordó firmemente que, dado que no me consideraba parte de la familia, no podía esperar cortesías familiares. La ironía de la situación era innegable, aunque una parte de mí lamentaba no haber sido testigo de la escena en persona. Las fotos eran suficiente prueba del giro inesperado del día. Esa misma noche, Edward llegó a casa visiblemente alterado. Estaba claro que Madison se había comunicado con él,
probablemente contándole una versión distorsionada de los hechos. Se acercó a mí preocupado, preguntando sobre el supuesto hecho de que su madre había tenido que limpiar en el restaurante. Sabía que debía manejar la situación con cuidado, equilibrando mi deseo de vindicación con la importancia de preservar mi relación con Edward. Calmadamente, le expliqué toda la situación en detalle, enfatizando que lo ocurrido era una consecuencia natural del comportamiento de Madison. Le conté cómo Madison había llegado al hotel de la familia, acumulado una factura de 4,000 pesos, reclamado que solo podía pagar 2,000 pesos y acosado al personal durante el evento. Su ostentosa fiesta se había convertido en una pesadilla absoluta para todos los involucrados, y las acciones de mi padre fueron completamente justificadas. Edward, claramente atónito, me pidió detalles sobre el evento, los invitados y lo que habían pedido. Le expliqué que, a diferencia de lo que ella había querido hacer parecer, lo que Madison le había dicho a Edward no era cierto. No solo había llevado a 5 personas a su evento, como había afirmado, sino que en realidad había invitado a 21 invitados que se habían deleitado con los artículos más caros del menú. Edward quedó sin palabras. Madison no solo le había mentido sobre la lista de invitados, sino también sobre haberme invitado, alegando falsamente que yo había rechazado la invitación. La verdad dejó a Edward enfrentando una mezcla de frustración e incredulidad mientras la dinámica de la situación se volvía más clara para él. Yo corregí a Edward mostrándole los mensajes de texto de Madison, los cuales demostraban claramente que nunca fui invitada genuinamente a su evento, a petición de Edward. También le proporcioné las facturas del restaurante y compartí los intercambios completos de mensajes para respaldar aún más los costos. Mi padre le envió recibos, y también le mostré fotos de la ostentosa fiesta de Madison. Al revisar las pruebas, la incredulidad inicial de Edward se convirtió en enojo, sin dudarlo. Llamó a Madison para confrontarla por las evidentes discrepancias en su historia. Madison intentó minimizar la situación, afirmando que solo había mencionado estar corta de dinero y acusándome de distorsionar la historia para sabotearla. Pero Edward no cayó en sus excusas. Señaló las inconsistencias entre sus palabras y las pruebas, recordándole además el insulto que me había lanzado al decir que yo no tenía la clase suficiente para asistir a su evento. Madison trató de justificar su comentario como una simple broma, pero Edward no se dejó convencer. La presionó sobre su irresponsable forma de gastar, especialmente porque el dinero provenía de su bolsillo, y la criticó por insultarme mientras despilfarraba dinero en sus amigos. Madison intentó desesperadamente justificar sus acciones, pero la profunda decepción de Edward era inconfundible. Mamá, le dijo con firmeza, cometí un error al siempre darte dinero cada vez que lo necesitabas. Pero, ¿sabes qué? Eso se acabó. Desesperada, Madison protestó. Edward, siempre has sido tan solidario conmigo. No puedes simplemente dejar de apoyarme. Fue solo un error. ¿Por qué estás exagerando? No, mamá, respondió Edward, con voz firme y decidida. Esto no fue solo un error. Si ni siquiera puedes considerar a mi esposa como parte de la familia, entonces no quiero tener nada que ver contigo. Siempre esperé que cambiaras tu actitud, pero no lo has hecho. No voy a seguir financiando tu estilo de vida mientras insultas a mi esposa y la llamas de clase baja. Esto termina aquí. Sin esperar una respuesta, Edward colgó, bloqueó su número y se volvió hacia mí. Su actitud se suavizó mientras se disculpaba profusamente por haber dudado de mí al principio y por no haber entendido la magnitud de la situación antes. Lo perdoné, apreciando que hubiera tomado una postura firme cuando más importaba. Tuvimos una conversación seria sobre Madison y decidimos que lo mejor, por ahora, era tomar distancia de ella. Aunque Edward gozaba de una buena posición económica, consideraba inaceptable el comportamiento de su madre. Estuve completamente de acuerdo, sintiéndome validada y aliviada por su apoyo inquebrantable. Juntos resolvimos eliminar la negatividad que ella había traído a nuestras vidas. Unos días después, Madison comenzó a comprender la gravedad de sus acciones. Al darse cuenta de que podía haber dañado irreparablemente su relación con Edward, entró en pánico. Sin embargo, la decisión ya estaba tomada. Esto marcó un nuevo comienzo para nosotros, libre de la tensión y el estrés que su presencia había causado. Con el cese del apoyo financiero de Edward, el estilo de vida de Madison cambió drásticamente. Acostumbrada a una vida de lujos financiada en gran parte por la generosidad de Edward, ahora luchaba por mantener su nivel de vida, aunque tenía un empleo. Sus ingresos eran insuficientes para cubrir los gastos extravagantes a los que estaba acostumbrada. Eventualmente, tuvo que terminar el contrato de arrendamiento de su lujoso condominio y mudarse a un modesto departamento de una recámara, donde aprender a presupuestar lo básico se convirtió en su nueva realidad. Madison comenzó a enviarnos correos electrónicos frecuentemente, hablando de sus dificultades económicas,
minimizando su comportamiento pasado y acusándonos de haber exagerado. Pero estaba claro que no estaba lista para asumir completamente su responsabilidad en la ruptura familiar. Mientras tanto, Edward redirigió su apoyo financiero hacia el negocio de mi padre, invirtiendo en la expansión de sus hoteles y restaurantes. Tenemos planes de crecer en ciudades más grandes, aunque esos proyectos aún están en sus primeras etapas. En medio de todos estos cambios, la vida nos trajo una alegría inesperada. Descubrí que estoy embarazada. Edward y yo estamos encantados y hemos estado ocupados preparando todo para la llegada de nuestro bebé. Me siento aliviada de saber que nuestro hijo estará protegido de la negatividad que Madison alguna vez trajo a nuestras vidas. Si Madison alguna vez desea formar parte de la vida de nuestro hijo, estoy decidida a asegurarme de que no tenga ninguna influencia perjudicial. Por ahora, estamos enfocados en darle la bienvenida a nuestro bebé en un entorno amoroso y estable, libre de comportamientos superficiales o disruptivos. Agradecemos de corazón cualquier buen deseo mientras iniciamos este emocionante camino hacia la paternidad, decididos a ofrecer lo mejor para nuestro hijo.